Como dice Natalia, bájame la música. Hermanos, un placer estar con ustedes. Escucharon al hermano Ever hablar de la enseñanza de miércoles. Esta es una continuación de la enseñanza del miércoles. Y ojalá que la pongamos juntas porque va a terminar también el miércoles. Voy a continuar porque el miércoles vamos a hablar cómo vamos a hacer este cambio grande y el próximo domingo lo termino. Es una serie de estudios de lo que está pasando ahora en este momento, ¿no? Para mí es increíble lo que pasa en Estados Unidos, pero es fácil explicarlo desde el punto de vista bíblico, ¿no? Si usted puede leer historia sobre Israel, lea varias partes, porque la historia siempre depende de quién escribe, y por eso hay que verla de varias partes. Yo le he leído bastante, le he examinado bastante, me he quedado sorprendido, e incluso desde que Abraham tuvo un hijo con la que le propuso su propia esposa que tuviera un hijo, que se llamó Ismael. Y de ahí, después tuvo a Isaac. De Ismael vienen todos los árabes, de Isaac vienen los judíos. Y siempre cuando se sientan en una mesa o algo por el estilo, los árabes dicen, nuestro padre fue Abraham, que es cierto, y incluso la mezquita que tienen y todo ahí en el mismo Jerusalén, ellos creen y tienen su doctrina en cuanto a esto, a la aparición de Abraham, de Moisés y todo. Es increíble escuchar la doctrina de ellos. Pero también los judíos dicen, nuestro padre fue Abraham. Los judíos se incluyen, no somos hijos de la esclava y cosas así. La cosa es que David fue el que buscó cómo edificar Jerusalén y edificó Jerusalén. Usted puede leer, hay muy buenos libros sobre Jerusalén, hay muy buenos estudiadores y puede ver que siempre el centro, a partir de ahí, el centro es Jerusalén y va cambiando. Hay momentos en que los toman ciertos imperios, a ciertos grupos, van cambiando de dueño, digamos, o de gobierno Jerusalén, pero siempre hubieron judíos dentro de Jerusalén. Al final, ya en la época moderna, a Jerusalén le dan un pedacito, a los judíos le dan un pedacito, regresan, 1948 es lo que ponen, pero desde antes lo estaban planificando, le dan un pedacito, solamente un pedazo. Pero los, digamos, de Ismael, lo único que querían es que no existiera ese pedazo y no existieran los judíos, ¿verdad? No, simplemente es por cuestiones religiosas, por cuestión de religión y conceptualización, es que no existieran, pero le dieron un pedacito. Entonces, el Egipto se unió con Siria, Líbano, con Jordania, con todos, para destrozar a Jerusalén en 1977, la guerra que duró una semana, para destrozarlo, desaparecerlo del mapa, que no existiera más ni un judío. Lo han intentado varias veces, a Hitler también lo intentó y varias cosas, o sea, para que desapareciera, simplemente no estuviera. No pudieron, siendo tan chiquitito, porque si ustedes lo ven, era como decir un poco más grande Jayalía, lo que le habían dejado a Jerusalén. Pero Jerusalén les ganó y destruyó a todos, y hay muchos testimonios de que encontraron difícil corroborarlos o algo así, que encontraron tanques vacíos de los egipcios y de los de Jordania que habían huido, lo habían dejado ahí, y muchos ya le ponen una salsa porque vieron ángeles y vieron cosas así, ¿no? Que difícil de comprobarlo, difícil. Hay algunos que dicen, sí, vieron y cosas así. Está bien, yo los entiendo. Pero dentro de mi estudio, como parte que soy científico, tengo fe, pero a mí me gusta verlo y le hubieran tomado la foto al ángel o algo por el estilo, pero no se entiende cómo pudieron parar esos tanques y todas esas cosas. Pero la cosa es que ganó Israel y ganó territorio. Dentro de ahí vinieron, siempre sigue la desaparición y todo. Entonces viene la parte de victimización,
de que nos han quitado todo. Palestina no existía. Palestina es un nombre que le han puesto. Antes lo que se llamaba, los que nacían ahí hasta ahora, los que nacen ahí son simplemente árabes nacidos en Israel o árabes nacidos. Pero la Palestina, la OLP solamente apareció no hace muchos años que apareció, y dijeron, y los mismos judíos han pasado tratados tras tratados. Para que tengan idea, los palestinos, representados por Yasser Arafat, representados por ellos, nunca quisieron firmar un tratado, nunca. Ellos nunca han tratado, porque no quieren firmar ni un tratado ni un territorio. ¿Por qué? Porque dice que todo eso es de ellos. Entonces siempre van a tener la conceptualización y lo que le van a vender a los genios de Harvard, que ahora están apoyando a Palestina, ¿no? O sea, van a decir que están en su territorio, ¿no? Van a decir que están en su territorio. Y el problema no es tanto eso, sino que hay algo más profundo, como les traté de decir el domingo. Yo no creo que esto se trate de territorios, se trata de tribus, se trata de razas. Se trata de algo más grande que tal vez también pasó con Hitler. ¿Por qué desaparecer al judío? Tratan de decir por sistemas bancarios, sistemas económicos, porque tratan de controlar. ¿Por qué odiar al judío? ¿Por qué realmente esas ganas que aparece tan fácil de alimentar acá en Estados Unidos? No se podía caminar ayer en New York. No se podía caminar en diferentes ciudades de Estados Unidos por el apoyo a personas que han degollado niños, cortado la cabeza de niños, cortado la cabeza de bebés, y después de eso saltar de alegría y alabar a Dios. Y entonces dicen ahora que es una invención de los judíos. Pero los que dieron esos videos no fueron los judíos, fueron los mismos palestinos para asustar a los judíos o para tener. Entonces, cegarme y decir que es una invención de los judíos y que ese es algo que ya pertenece a otro nivel. Y cuando digo otro nivel, no se trata de estrategia, no se trata de Biden, no se trata de Netanyahu. Yo creo que se trata de algo mucho más grande, ya que es un nivel espiritual. Es lo que voy a tratar de explicar hoy día. Muchos de ustedes tal vez no saben cuál fue el primer libro escrito en la Biblia. Se han hecho muchos estudios y es difícil también determinarlos. Pero hay muchas personas que creen, historiadores y muchas personas que son especialistas, se cree que es Job. El primer libro escrito se cree que es Job. Algunos creen que es entre el intermedio del testimonio de Adán y de todos que recopiló Moisés, que viene a ser Génesis, y después ya viene Job. Otros lo ponen después en la época de Salomón, etc. Pero Job es importante. Ahora, Job es el primer libro. Y la razón que yo traigo Job hoy día es porque en el primer libro, el primer capítulo, ya estaba Satanás. O sea, el primer libro, imagínate, en la introducción dice: y dijo Jehová a Satanás, en el 1:7, ¿de dónde vienes? Y miren lo que él dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Job tiene muchas enseñanzas, pero la enseñanza mayor, yo creo, de Job es describir la naturaleza a través de una historia de Satanás y de que hay un enemigo. Ahora, ¿cómo describe la naturaleza? La característica de Satanás es envidia. Siempre ha sido envidia. Una de las razones de esta guerra o de todo es por qué los judíos tienen tanto dinero y por qué los judíos prosperan tanto y tienen tan buenas escuelas y los árabes no la tienen. Es una de las cosas bien graves, y la alimentan y la hacen. Pero la envidia, ¿y cómo se manifiesta en Job la envidia? El Señor le dice: mi siervo Job, que hace todo, y Satanás responde diciendo: porque tú le das de todo. Porque tiene casa, porque tiene todo. Pero si no tuviera casa, no tuviera nada, ni siquiera. Y el Señor dice: bueno, toca todo para ver cómo es. Y ahí viene pues la destrucción de las cosas de Job, y que es terrible. Y al final, otro día hablaré de Job.
Pero al final lo que trato de decir es que la naturaleza de Satanás siempre ha sido la envidia al hombre, la envidia a todo. Es envidia, siempre es envidia. Envidia sembrada en las iglesias, envidias de pastor a pastor, envidia de institución a institución, envidia de presidente a presidente. Siempre Satanás se va a manifestar a través de la envidia, entre familia, entre hermanos, envidia. ¿Y qué es envidia? La amargura, el enojo del bien ajeno. No lo soporto, lo tengo que justificar. Yo no puedo ser tan burro que mi hermano tenga plata y yo no tengo plata. Entonces debe haber robado, debe ser narco, debe ser algo. Debe hacer algo ilegal para tener dinero, porque es la envidia, el enojo del bienestar ajeno. Y esa es la característica, la naturaleza que mueve siempre a Satanás y le va a meter a todo el mundo. Las guerras son por envidia. Las guerras son porque yo quiero tener lo que tiene el otro y sin embargo me da rabia que el otro esté bien, ¿no? El imperio de Estados Unidos, o sea, me da rabia que Estados Unidos produzca tanto, que tenga tan buenas universidades, tenga tanto genio, haya producido tanto en el espacio y ahora se le une uno que es de Sudáfrica, ¿no? Que se fue a Canadá y se vino a Estados Unidos, Elon Musk. Se viene, ¿dónde se desarrolla Elon Musk? En Estados Unidos, porque Estados Unidos le provee de todo y hace todo, ya manda cohetes, pone satélites, está creando una Wi-Fi que usted lo puede recibir de todo. ¿Dónde? Estados Unidos. Y eso me da rabia. Por eso voy a crear un 911, voy a hundirlos, voy a destruirlos. ¿Por qué? ¿Qué razón? Porque son imperialistas y comienzan y destruyen todo. Y el famoso sabio, ustedes han escuchado uno de los personajes más sabios en la historia y del momento, Maduro. Yo sé que se han reído ustedes, pero es tan burro. Entonces, ¿sabes lo que dice? Los palestinos tienen razón, porque Jesús era palestino. Y murió palestino y resucitó palestino. Esa es su filosofía. Pero, ¿qué se puede hacer contra ese tipo de personas? Y la culpa de que ningún venezolano tenga que comer ahora y no tenga que hacer es Estados Unidos. O sea, siempre dos enemigos, ¿no? Israel, Estados Unidos. Israel, Estados Unidos. Siempre le van a meter eso en la cabeza, porque lo pasó con Castro, lo que pasa con López Obrador, que no ata ni desata, pobre hombre. O sea, me refiero al presidente de México, lo que hace la de Honduras, lo que hace el de Nicaragua, lo que hace todas las personas, siempre echar la culpa al imperio que los destroza y de todo. La verdad es increíble cómo las personas deducen y admiten y aciertan, pero tú sabes qué es lo que les goza admitir cualquier mentira: la envidia. Y déjame decirte por qué debes guardar tu corazón de la envidia. Si ves a una persona que tiene un carro nuevo, no digas: este desgraciado se robó algo y tiene un carro nuevo. Bendícelo con el carro nuevo. Porque si no, has puesto tu corazón en lo peor. Has puesto en tu corazón en la falta de entendimiento, en la ceguera, y ya no vas a entender más. Porque la envidia viene a ser el principio de todo esto. Pero para predicar la envidia y todo, yo necesito presentarme como una persona creíble. Necesito presentarme como una persona de Dios, como una persona, un predicador, como un buen pastor, o como un papa. Tengo que presentarme bien. Y tiene esa cualidad Satanás. La Biblia dice claramente, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y así no es extraño también que sus ministros se disfrazan como presidentes de Harvard, como presidentes de Princeton y de todas esas cosas, porque es increíble cómo una persona que ha estudiado esté tan ciega y anunciando que tienen razón el degollar niños y alabar a Dios después de ver, porque qué tal rabia deben tener de la explotación que le han dado a ellos. La explotación que le han hecho a ellos. ¿Cómo le han quitado su territorio? ¿Cuál territorio? El territorio que dicen ellos que siempre fue su territorio.
Pero al final, si usted lee la historia del Imperio Otomano y todo lo que ha pasado, los británicos teniendo eso, no hay territorio de nadie. No era territorio de nadie, pero dice que era nuestro territorio. Qué triste es a veces no entender que la envidia y la ceguera que produce Satanás, o sea, a un nivel espiritual, conquiste a rectores, eminencias. Porque tú no escuchas a uno de la calle diciendo esto, escuchas a un presidente de Harvard diciendo eso. Una señora que es morena, no tengo nada contra los morenos, pero ya tiene eso. Black Matters en contra de Israel. Todo el mundo está en contra. Y se visten como ministros de justicia, como se visten de ropas elegantes y de títulos para decir una mentira. Y esa estrategia siempre ha sido Satanás. Siempre, a través de gobernadores, a través de autoridades, a través de personas religiosas, porque ese es su estilo, andar en el mundo religioso y andar en el mundo político y tratar de engañar a todos. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ese quien devorar nosotros es fácilmente decir, esto está pasando allá. Es otra técnica de Satanás. Enfocarte en un sitio y haciéndote vivir una falsa realidad mientras tus hijos se comienzan a destrozar. Mientras tus hijos ya no saben si hay género o no hay género. Si es de uno el otro o no es el otro. Total, eso es suavecito, pero es la manera que yo engaño y entro. ¿Y por qué? Porque me da rabia, la envidia de que haya familias. Me da rabia que haya familias estables y niños que han triunfado y personas que puedan salir adelante. ¡Qué rabia me da eso! Y las personas ahora destruyen a través de la escuela. ¿Se acuerdan cuando dijimos que dejamos vacíos? A través del mismo gobierno, a través del mismo Biden llamando hijos a tus hijos. O sea, todas estas cosas son increíbles. ¿Por qué? Son los ministros de justicia, representantes de Satanás. Qué difícil que una persona hable así. Por supuesto que la mayoría no te toma en serio. ¿Y por qué no lo va a entender? ¿Y por qué no lo va a entender? Porque el mismo Satanás va a hacer eso, que tú no entiendas. Ahora, lo que trato de decirles en esta advertencia es, él anda por todos lados viendo a quién devorar, incluso a ti, incluso a tus hijos. Y no sé si te has dado cuenta, pero tus hijos cada día van a estar más desobedientes. No sé si te has dado cuenta, pero tus hijos cada día te van a cuestionar más tu autoridad. No sé si te has dado cuenta, pero las cosas se están cambiando de una manera increíble. ¿Cómo estas marchas pueden pasar? ¿Cómo pueden cegarse de una manera que no entienden que han degollado niños y te digan, eso lo creó los judíos? Hay testimonios, hay videos, hay todo, pero lo crearon los judíos. O sea, hay personas que lo pueden crear. Sí. Satanás va detrás de cualquier persona. Va detrás mío, va detrás de usted, va detrás de su familia, y no tenga idea, él no descansa. Él lo único que quiere es destrozar. Dice, para que Pedro pueda entender, podamos entender, dice, anda como león rugiente. No sé si usted ha visto un león rugiente, aunque sea en película, pero se imagina un león tratando de devorar. No, casi me hizo... Cael, no me hace esa broma. Ahora, o sea, es bien claro, dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, en pocas palabras, si podemos transliterizarlo claramente, el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar en todo el mundo. Y todo el mundo es tu hogar. Todo el mundo es tu familia. Dice, no, en mi familia ha tocado. No tienes idea lo que puede hacer.
No tienes idea lo que es tener a un muchacho en su cama muriendo por drogas. No tienes idea los pacientes que yo he visto, a un muchachito de 9 años tratando de cortarse el cuello y suicidarse. No tienes idea lo que puede hacer Satanás, pero usted tiene la falsa seguridad. Como decir, a mí no me va a pasar, o de repente, ¿y qué puedo hacer? Sí puede hacer bastante. En primer lugar, entender la intención del enemigo. La única manera de protegerte de un enemigo es saber las intenciones. Es más, dicen que todo esto triunfó jamás al principio, porque simplemente Estados Unidos bajó, o Israel y Estados Unidos bajaron la guardia. Y la inteligencia fracasó, una de las mejores inteligencias, tanto americana como de israelita, fracasaron. O sea, el entendimiento del enemigo es bien importante. Ahora escuchen una cosa, el enemigo hace muchas tretas, ya le expliqué antes. Ellos toman un nombre, generalmente. En el Perú era Sendero. Sendero te reventaba bombazos, edificios, morían niños, todo. Entonces cuando descubrían quién era, había sido el maestro de la universidad, el que puso el carro. Había sido el estudiante de leyes de San Marcos, el que puso el carro y el que mató a tantos niños. Pero el problema es eso. ¿Quién lo va a luchar? Lo va a luchar el ejército peruano, porque no tiene nombres, es el ejército peruano. No es Sendero. Cuando es Sendero, Sendero bota, explota, mata. Pero cuando tú matas al miembro de Sendero, no, mataste a un estudiante. Mataste a un médico. Mataste a un doctor. Están destruyendo a personas honestas. No, son Sendero y jamás utiliza la misma estrategia. Primero van a buscar poner un nombre. Pero dígame, ¿Hamás son alemanes? ¿Los de Hamás son franceses? ¿Los de Hamás son americanos? No. Los de Hamás son palestinos. Y son los que han cortado el cuello a los niños. Son los que han violado a las mujeres. Pero decir Hamás es una cosa, decir palestino es otra cosa. Por eso es la buena estrategia, siempre lo va a usar Satanás, utilizar un nombre. Para que se vayan en contra del nombre, pero no se vayan en contra de las personas que realmente hacen el daño. ¿Me dejo entender en esto o no me dejo entender en esto? Y por eso es tan importante, porque él, no tienes idea, es engañoso. Pero hay una ventaja, Dios te puede dar entendimiento. La Biblia dice, la manera de combatir esto es cuando Él mismo perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. O sea, te prepare. El Señor te prepara y te revela. Ahora, hay que tener en cuenta cómo trabaja Satanás. Dios le llama el Dios de este siglo, Jesús le llama el Dios de este siglo, le llama el príncipe de este mundo. Y lo que hace este hombre es, primero, ciega el entendimiento de los incrédulos. Mira, por más que vayas a Nueva York ahora y le expliques a todos los que están con sus bombines y la bandera verde y todos, y comiencen a hacer, por más que le expliques y le preguntes, están cegados. No hay razonamiento. Por más que le expliques a los ilustres de Harvard o de Princeton y les hagas clara la historia, no lo entienden. Están cegados. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Satanás es cegar el entendimiento. ¿Cómo recupero el entendimiento? Y ahí viene la cosa. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo. La palabra de Dios es la luz, es lo que te da entendimiento, lo que te da inteligencia. Y por eso es tan importante nunca dejar la palabra de Dios. Porque si tú te vas a dedicar a ver YouTube y te vas a dedicar a ver los comentarios de y te van a confundir. Hoy día he recibido de un médico amigo mío, una apologética, o sea, defendiendo realmente a Palestina. Y yo le he respondido a mi amigo médico, qué inocente e ignorante eres. Debes estudiar un poco más la historia antes de mandarme algo así, que realmente has caído como, te considero una persona inteligente, ahora te considero a nivel de Maduro. O sea, para que tengas idea cuánto has caído.
Hace poco también me mandaron un video de Maduro. No, es increíble. Este hombre es increíble. Yo no entiendo cómo un país tan rico ha podido dejar dominarse por un personaje tan burro. Y yo sí, lo entiendo. Y es la Biblia el que da la explicación. Entendimiento cegado y el poder que pone Satanás en sus ministros. Porque ellos no tienen compasión. Es difícil, yo les he contado a ustedes que lo más difícil de tratar con un antisocial personality disorder, que es el sociópata y todo, lo más difícil es que no tienen conciencia. Tú nunca has tratado con una persona que no tiene conciencia. Mata a un niño y te sigue hablando. No tienen conciencia, no existe, no puedes entender. Mata a un niño y dice, no, jamás no son terroristas, jamás es la nueva, la van a escuchar en televisión y todo, jamás es resistencia. Resistencia y la injusticia de los judíos. ¿Qué injusticia? Ponte a pensar. ¿Qué injusticia? Ni siquiera ellos pidieron el territorio, se lo fueron dando. Se lo trataron de desaparecer, como les dije, los palestinos nunca han querido firmar un tratado porque ellos consideran que todo eso es suyo. Y la única solución para Irán, la única solución para Siria, para el Líbano, la única solución para los árabes, para los palestinos, es que no exista Israel, que no exista ni un judío. Pero no lo van a poder. No van a poder. Mientras Dios viva, no lo van a poder. Y siempre van a terminar, o sea, no va a terminar este conflicto. Y si bien claro, cegó el entendimiento de los incrédulos. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, dijo el Señor Jesucristo. Y ahí viene todo el problema. El Señor creó al hombre. Tal vez no le han explicado esta parte a usted. El Señor creó al hombre y le dijo bien claro que fructifique, o sea, que pueble todo el mundo, que conquiste, o sea, que realmente conquiste y vea todas las áreas del mundo y que gobierne el mundo. O sea, el rey, el príncipe del mundo fue el hombre que Dios creó. Pero en el mundo espiritual, según lo que Dios nos dejó entender, es cuando le dijo, no comas de este árbol, come de todos, pero no comas de este árbol. Viene cuando tú obedeces a una persona. Si tú obedeces al pecado, eres esclavo del pecado. Y Satanás sabe cómo funciona eso. Y lo único que tenía que hacer es que el hombre le obedezca a él. Entonces convenció al hombre, a la mujer y al hombre, para que violen realmente la orden de Dios, ¿no? Y le quitó el poder o le quitó su estatus de príncipe de ese mundo y lo obtuvo Satanás. Y por eso es que Satanás gobierna sobre el hombre. Por obedecerle a él, nosotros nos hicimos esclavos. Pero ha venido una libertad que se llama el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para quitarnos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Eso está en 1 Pedro y lo pueden revisar más adelante. Pero es bien importante entender eso, que Él es el príncipe de ese mundo porque nosotros le otorgamos eso. Pero ya ha venido el Señor Jesucristo a librarnos de eso, a que podamos nacer de nuevo, a que ser nuevas criaturas y a tener la suficientemente fuerza. Recibiréis poder y me seréis testigos, ¿se acuerdan? Del Espíritu Santo. Voy a terminar rápido porque ya vi que 13 me han dormido. Y somos 4, o sea que ya me imagino. ¿No? Ahora, es tan importante entender eso. Dice claramente el Señor, al juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado. Hay muchas personas que no entienden claramente que Satanás gobierna este mundo. El humanismo no te permite esa conceptualización. Satanás tiene poder sobre personas que realmente no tienen a Cristo. Y los puede manejar como ellos quieren, como Él quiere. Para destrucción, para todo, para satisfacer su naturaleza de envidia, para miles de cosas. Por eso siempre hay pleito. Por eso siempre hay discordia. Por eso siempre hay guerras. Y dijo el Señor que iban a aumentar las guerras. Y después vendrá el fin.
Pero algo que nos dio el Señor también es, cuando tú eres rescatado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la razón que es rescatado, la razón que es revelado, es para que los palestinos ya no envidien a Israel. Es para que ya no haya más guerra ni tratan de destrozar a los judíos. No es para que no haya más guerra ni más aprovechamientos como lo hay en Nicaragua o en Honduras, o lo que hay con los maratruchas y con todo. Tú vas a ser el que para eso. Pero no hay ni un cristiano que crea que tenga la capacidad de parar eso. Porque les dije bien claro, la razón de los palestinos, la razón de todo este odio, la razón de degollar bebés es porque están bajo la potestad de Satanás. O sea, no es solo el palestino, sino es lo que ha puesto dentro Satanás para degollar una criatura y encima alabar a Satanás porque alaban a su Dios. Después de hacer algo, de violar a una persona y alabar, a gritar, hacer gritos de estas y eso, de querer destrozar a los judíos y destrozar a lo que Dios llamó su pueblo. Es Satanás. Pero el Señor hizo algo, murió en la cruz y sacó un pueblo. Y le dijo, recibiréis poder y me seréis testigo en el mundo. Pero este pueblo se ha concentrado en 4 paredes, cantamos, qué sé yo, unas canciones, alabamos, levantamos las manos y creemos que estamos haciendo ya de todo. No, nosotros debemos llevar lo que dijo el Señor, será anunciado este evangelio hasta el mundo, a todo el mundo, y después vendrá el fin. Pero lo más claro es cuando se le dice a Pablo lo siguiente, pero levántate y ponte sobre tus pies, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Los gentiles es a las naciones, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Toda la prédica generalmente que hay en las iglesias, lo único que usted intenta es no ir al infierno. Pero nunca se le ha predicado, se le ha dicho que usted es la luz y la sal del mundo. Y que si hay palestinos que ahorita degollan es porque no hay cristianos que predican en Palestina. Es más, les puedo decir, en Palestina, en Gaza solamente ha habido una iglesia bautista, una. Casi matan al pastor. El pastor tuvo que huir. Y hubo una guerra, la guerra anterior en 2005, y cayó una bomba de Israel y destruyó la iglesia bautista. Desde ahí no se ha levantado la iglesia bautista de Gaza. No sé si usted sabía eso, pero había una iglesia bautista en Gaza. Hay 3.000 creyentes, según estadísticas que tengo que leer, no los puedo comprobar, 3.000 creyentes en Gaza. 3.000 personas que creen en Dios. Pero ninguna de esas personas le ha dicho que ellos pueden abrir los ojos. A ninguna persona le han dicho que los pueden pasar de las tinieblas a la luz. A ninguna persona le han dicho que los pueden pasar de la potestad de Satanás a Dios. Y ahí es mi punto. La iglesia tiene un punto muy importante en este conflicto. Y es el único que puede solucionar. Hace un tiempo hubo un presidente en Perú. Se llama Vizcarra. Vizcarra se llama el presidente. Perú ha tenido el récord mundial de muertes en proporción de COVID. Este presidente se robó el dinero de la vacuna de COVID. Por eso es que murieron tantas personas. Pero usted dirá, ese presidente desgranado hay que votarlo todo. Está libre todavía. Y todavía tiene su gente ahí que gobierna, que están en la Corte Suprema y están en todo. O sea, se ha metido por todas partes como Satanás se mete por todas partes. Engaña porque él solamente cuando habla miente. Cada palabra que sale, ¿por qué? Es de su padre. El padre de toda mentira, que es Satanás. Pero ¿sabes qué? Usted dirá, este hombre debe ir a la cárcel, este hombre. Pero
Yo creo que el que debe ir a la cárcel son los miembros de la iglesia. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque nosotros somos los únicos que tenemos la vacuna para que tanta gente no muera. Nosotros somos los únicos que podemos pasar a la gente y abrirle los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, porque ya te dije bien claro que todo esto proviene de que los pobres palestinos están más cegados por Satanás que no van a entender nunca. Pero hay que abrirle los ojos, y los únicos que pueden abrirle los ojos son los creyentes. Pero el creyente cree que, bueno, voy a la iglesia el domingo, me sacrifico escuchando un sermón y para mi casa a comer chicharrón. Lo digo en honor a Walter, porque a Walter le encanta el chicharrón. Pero no sé si me dejo entender y es claro, porque ninguno dice, yo voy a ir allá a Israel y que el Señor me lleve, me pongo en el Señor a disposición. Incluso le dije a mi esposa que vamos a orar por eso. Le digo, hay que pedirle al Señor que haga con nosotros lo que Él quiere y lo que es bueno, así como hizo con Pablo. Porque nosotros tenemos eso, tenemos el mensaje, porque dice bien claro, y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré, librando de tu pueblo de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese era el motivo de Pablo. Por eso Pablo escribe 3/4 del Nuevo Testamento. Por eso Pablo se le nota más en la Biblia que a cualquier otro apóstol. Porque él tenía ese gran deseo y lo había. Por eso Pablo tuvo que ser escondido, bajado por los muros, bajado por todas las paredes, porque a Pablo nadie lo paraba de entender lo que tenía que hacer. El cristiano hoy día no. El cristiano hoy día simplemente es una canción, una alegría, algo increíble que sucede cuando tú estás en una iglesia, se te paran los pelos con el mensaje que habla el pastor, pero no entiende que él es el único que puede rescatar a esas personas. El único que puede parar este conflicto. Pero supongo que están esperando que Biden mande más fuerzas y mande más bombas y mande más todo. Porque al final, es cierto, van a morir casi todos los palestinos. Y uno se puede alegrar de eso. Uno puede tener la conciencia de, por un lado, reclamar cómo le han cortado la cabeza a los bebés y por otro lado, cómo los niños palestinos van a morir. Y cuando tú tienes la vacuna, ¿y cuál es la vacuna? Acuérdate, una iglesia bautista solamente en Gaza y ya fue destruida. Pero es difícil predicar ahí. Más difícil era predicar en el Imperio Romano y fue cambiado por los cristianos. Dios quiera que me pueda entender, porque si hay algo que el Señor puede poner en su corazón, es que sea testigo de Él. Hermanos, las cosas no van a calmarse. Si uno cree que se van a calmar y que va a haber paz y que va a haber un Kissinger para que vaya a firmar allá y cosas así, no, aparte que Kissinger ya está muy viejo. O sea, miren, la cosa va a ser de mal en peor. Muchos cristianos creen, lamentablemente bien en fantasía a veces, creen que Satanás va a ser lanzado. Satanás ya fue lanzado hace tiempo y el mismo Jesús dijo, yo vi cómo caía Satanás a la tierra. Pero eso significa algo grande, que Él está en plena actividad. Y voy a terminar con esto para que tengan idea. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban, esa batalla ya pasó, no va a pasar, sino ya pasó, contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Pero ¿sabes qué? La mayoría de cristianos a veces no lee esto. ¿Quién venció a Satanás? ¿Quién paró a Satanás?
y cómo pararon a Satanás. Y dice así: y ellos le han vencido, nosotros. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y lo que toca hoy día: hay moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Yo le aconsejo, lea la palabra de Dios, prepárese y dígale: Señor, aquí estoy. Donde tú quieras, iré. Le dije a mi esposa, les conté. Mi esposa me miró: tú estás loco. Como si estuviera más lindo y Marisol. Como dice: sí, te entiendo. Te entiendo, o sea, te entiendo lo que explicas. Entiendo que nosotros somos los únicos que podemos parar ese conflicto. Pero como siempre tratamos de quitarnos la responsabilidad, por eso es que llevamos a nuestros hijos a psiquiatras, psicólogos, como si fueran carros para decirle: oye, arréglamelos, no cámbiale las bujías y me los enteras completo, porque no quiero cumplir con mi labor de padre, ni mi labor de madre. Es bien difícil entender eso, siempre todo. Y yo voy a asistir a la iglesia que me alivie de esa responsabilidad. Bueno, le aconsejo que no venga a esta iglesia, porque en esta iglesia le voy a hacer acordar mañana, tarde y noche que el único que puede parar el conflicto que sucede entre Israel y los palestinos es usted, llevando la luz. ¿Tendrá que viajar allá? No sé. Lloré y pedí a ustedes que oraran por mi hermana, porque estaba yendo cada 30 minutos, estaba yendo de refugio a refugio. Y no solamente era eso, sino me contaba mi hermana cómo se metían terroristas dentro de los refugios y se tomaban fotos y agarraban a personas dentro del refugio y las asesinaban dentro de los refugios. Mi hermana iba corriendo y corriendo de acá para allá y de acá para allá. Gracias a Dios ya está en su casa, pero tomando fuerzas y orando, porque ella piensa como yo, que los únicos que tienen la vacuna para esto, para esta pandemia, somos nosotros los cristianos. Pero hay que darla en vivo y en directo, porque es tu testimonio, es tu vida la que tienen que ver. Tú eres la carta escrita por el Espíritu Santo y leída por todos. No sé cómo lo hará el Señor, no sé. Acuérdate, Moisés fue llamado a un desierto. Moisés no tenía ni idea qué iba a hacer. Acuérdate, José fue llamado en una cárcel. Y José, hasta el final, le dijo a sus hermanos: espérate un rato. Oye, esto no ha sido casualidad, que me hayan vendido, que haya pasado por todo. Esto lo ha preparado el Señor para salvarlos a ustedes en esta hambre. De igual manera, entrégate al Señor. Según José, según Nehemías, con esa pasión para salir adelante. Según Caleb, que aunque está temblando, el Señor le tiene que decir: esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy al lado tuyo. Era un Josué. Caleb es el que dijo a los 85 años, ¿cómo quisiera que toda mi iglesia pudiera decir eso? A los 85 años tengo más fuerza que cuando tenía 45. Y ahora me siento con una fuerza increíble. Porque eso viene de Dios. De Dios no viene el decaimiento, de Dios no viene el engaño, de Dios vienen las fuerzas. El que espera en Jehová renovará nuevas fuerzas. Y le digo con toda honestidad, dígale así al Señor: ¿usted cree que no? Que ya está veterano, que no puede hacer. Dígale al Señor: aquí estoy. Eso fue lo que le dijo a Abraham. Abraham creía que no podía hacer nada, y Abraham ha creado este conflicto. A los 90 años tuvo un hijo y después tuvo otro hijo. Imagínate. Dios quiera que me haya entendido hoy día. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, y te doy gracias, Señor, por lo que has puesto en nuestros corazones y en nuestra oración, Señor, que nos des el coraje de hablar la palabra de Dios, de abrir los ojos, Señor, de pasarlos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Pero a la vez te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano y haya señales en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
porque sabemos, Señor, que se expandió, Señor, todo tu evangelio debido a los milagros que pasaban en las manos de los apóstoles. Necesitamos de ti eso en nosotros, Señor. Extiende tu mano y que vean que tú vives, que tú eres el Rey y que tú tienes la solución para esto. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta el próximo miércoles y domingo que seguimos el tema. Bye bye.